Bueno, pues muchas gracias por venir. Damos comienzo al quinto seminario de lecturas inspiradoras, en el cual Jorge Nanclares, estudiante de cuarto de Derecho, nos va a presentar sus hallazgos sobre el libro de 4000 semanas. Así que, bueno, contaremos con una presentación de unos 40 minutos y a las 4:40 daremos paso al turno de preguntas para que vayáis pensando. Y ya está. Con todos ustedes, Jorge Nanclares. Se me oye, ¿no? En principio. Bueno, bien. Después de los últimos problemas técnicos. Parte de una constatación muy sencilla, que es que la vida media de un ser humano a día de hoy, al menos occidental, es de unos 80 años, lo cual nos parece efectivamente un gran lapso de tiempo. Pero lo cierto es que si lo convertimos a semanas, son simple y llanamente 4000 semanas. Y entonces ese tiempo ya no se nos hace tan largo. 4000 semanas ya no es tanto. Y uno empieza a agobiarse. Las semanas pasan rápido, van volando. ¿Me quedan 4000? ¿4000 desde que nazco hasta que probablemente muera? Pues efectivamente, 4000 semanas. Esta es la excusa que tiene Oliver Burkeman a la hora de empezar su libro, que principalmente lo que establece mediante una serie de, si queremos decirlo así, consejos o píldoras de conocimiento, es cómo tratar de afrontar esta realidad de que contamos con 4000 semanas y cómo tratar de aprovecharlas dentro de lo que cabe. Oliver Burkeman es un escritor y periodista británico, fue condecorado, en este caso, con el premio a joven periodista, bueno, muy bien, del de Foreign Press Association, que en este caso es de las más prestigiosas en cuestiones de periodismo. Escribe en The Guardian una magnífica columna que es This column will change your life, esta columna te cambiará la vida. Y principalmente, y como elemento a destacar, es que es un amante de los paseos por el campo. Vamos a dejar aquí este último elemento porque luego volveremos sobre el mismo y tendrá cierto sentido. Metiéndonos en faena. Es un libro complejo. Sobre todo es un libro que no mantiene una sistemática única, no sigue una única línea, sino que en este caso toca muchos temas, muchas cuestiones. Realmente me ha obligado a aplicar los conceptos que él mismo propone en el libro a la hora de realizar esta presentación, porque es imposible tocar todos los elementos que él toca y es muy difícil clavar en 35 minutos todo lo que quiero comentar a este respecto. Por lo tanto, no veáis esto tanto como una charla explicativa, sino como una suerte de conversación entre vosotros y yo. Voy a intentar seguir una suerte de línea esquemática acerca de lo que entiendo ha sido su fundamento, acerca de lo que él entiende que es el tiempo y de cómo actuar frente al mismo, y a partir de ahí, al finalizar, prometo terminar a menos 20, podremos hacer las preguntas que se estimen oportunas. Por ello, principalmente la presentación se divide en 3 palabras: persona, tiempo, vida, y un epílogo. Vamos a dejar el epílogo para el final porque habrá que explicarlo también. Pero comenzando con la persona. Partimos de una base muy sencilla y es que a la larga estamos todos muertos, ya ha quedado claro. Pero es que además ahora somos mucho más conscientes de ello. Oliver Burkeman comienza el libro proponiendo una cuestión muy sencilla. Un campesino británico en plena Edad Media se preocupaba muchísimo menos por el tiempo de lo que lo hacemos nosotros. Un campesino británico trabajaba de sol a sol, un campesino británico acudía a las fiestas del pueblo cuando tocasen, o religiosas cuando las hubiere, y a pesar de toda esa carga de trabajo constante, en ningún momento se vio tan atareado, en ningún momento se vio tan agobiado como lo puede hacer ahora un oficinista en Nueva York. Y eso es principalmente porque para el campesino británico no se entiende el tiempo como lo entendemos nosotros ahora. Más exactamente, él ni siquiera tiene un concepto de tiempo. Y con eso hay que ir a Heidegger. El tiempo es una invención humana. O dicho de otra manera y para constatarlo, el tiempo no existe. No existen los segundos, no existen las horas, no existen los años. Bueno, existen en la medida en que es una creación humana, pero no es perceptible por la realidad. Como mucho, el mero cambio. Y a partir de ahí es cuando Heidegger formula esta siguiente afirmación, que es: realmente nosotros no tenemos tiempo, nosotros somos tiempo. ¿Por qué entonces decimos que no tengo tiempo para? ¿Por qué decimos en este caso que no me da tiempo a? ¿Por qué hemos instrumentalizado el tiempo? Porque empleamos el tiempo como un recurso. El campesino británico, de nuevo, y tomándolo como ejemplo, no diría tengo 10 minutos para llegar a casa o me va a llevar 3 horas arar el campo. Como mucho diría tengo 3 avemarías para llegar a casa o tengo muchos rosarios para arar el campo. No entendía el tiempo como un recurso. Y esto tiene su importancia, porque en el momento en que empezamos a creer que es un recurso, lo instrumentalizamos, lo gastamos y tenemos que aprovecharlo. Y ahí está la clave. En el momento en el que nuestro tiempo es limitado y somos conscientes de esas 4000 semanas, es cuando tenemos que aprovecharlas bien, sobre todo cuando, de nuevo, contamos con este elemento inicial, que nos vamos a morir.
Y ahí es donde está la trampa. Oliver Burkeman está completamente en contra de todos aquellos libros acerca de productividad y de mayor eficiencia, principalmente porque él también ha sido un verdadero alcohólico en lo relativo a la eficiencia y a la productividad, un adicto absoluto. Y es por ello que plantea la cuestión de Sísifo. No sé si conocemos a este respecto entre la mitología griega, lo relativo al mito de Sísifo, aquel condenado a subir constantemente la piedra y cuando iba a llegar al final, volver a caer abajo y volver a empezar. Bueno, pues se entiende más o menos que este Sísifo se puede trasladar a nuestro email diario. Cuando uno tiene una bandeja 100 correos, cosa que no pasa en los alumnos, pero quizás sí en los profesores y empleados, hay dos opciones. Puedes intentar responderlos todos y de esta manera tratar de estructurar tu horario de tal manera que puedas hacer todas y cada una de las cuestiones que tienes que hacer cada día a la espera de que finalmente encuentres tu momento de descanso diario. O puedes, como bien llegó Oliver, llegar a la conclusión de que eso es imposible. De que nunca vas a responder a todos los correos, de que nunca vas a hacer todo lo que quieres hacer, de que nunca vas a trabajar y hacer apuntes y luego meditar y salir con los amigos y hacer deporte y leer un libro a la noche y ver esa serie que te gusta, porque simple y llanamente no tienes tiempo. Es por eso que él habla al mismo tiempo de la teoría de las piedras. Todos hemos visto ese vídeo. Llega un profesor a clase, coloca una suerte de gigantesco barreño en ocasiones, normalmente es un frasco, y empieza a coger piedras. Y les pregunto a los alumnos, ¿cómo organizaríais estas piedras? Hay unas grandes, hay otras medianas y otras que parecen casi arena fina. Y los alumnos empiezan colocando algunos la fina, la mediana y luego la grande, no entran y diversas combinaciones. Y entonces es cuando el profesor dice, bueno, a lo que hay que hacer principalmente es, coloco primero las piedras grandes, después las medianas, y luego finalmente en los últimos resquicios que quedan colocamos la arena fina. Y así entra todo. El ejemplo es perfecto, millones de reproducciones en YouTube. Claro, partimos de una pequeña falacia, y es que las piedras grandes son suficientes para entrar en el tarro. ¿Cuál es el problema? Dice Burkeman. Cuando tienes tantas piedras grandes que no entran en el tarro. Y entonces ya no te sirve emplear ese criterio. Y es por ello que él llega a una última conclusión. Hay que ser perezoso. Pero es que ser perezoso es un arte. Hay que saber procrastinar. Kafka intentó procrastinar. Es más, Kafka intentó procrastinar tanto que cuando se desvelaba por el amor de una mujer, se constreñía tanto con la idea de empezar a salir con ella, de casarse con ella, de estar junto a ella. Le parecía que podían salir tantas cosas mal que finalmente nunca llegó a casarse con esa mujer. Canceló la boda 2 veces. Es más, en las cartas que él le remitía a ella, muchas veces comentaba esta cuestión. Es que prefiero no verte. Esto es un poco así, en realidad. Hay que saber procrastinar, hay que saber elegir. Hay que partir de la idea de que hay cosas que no vamos a conseguir. No vamos a conseguir hacer, ni hoy, ni mañana, ni al final de la semana. Y que eso está bien, que no pasa nada. Pero claro, eso significa priorizar. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión a tratar. Para priorizar hay que atender a las cosas. Y aquí topamos con un importante problema. No sabemos atender a las cosas. ¿Cuántos de aquí son capaces de estar 2 horas seguidas leyendo un texto? ¿O cuántos son capaces de estar 3 horas mirando una obra de arte? Ahora hablaremos de ello. El ser humano realmente está atendiendo constantemente. Es más, realmente según estudios científicos, solo somos capaces de percibir conscientemente un 0,0002% de la información que recibimos. Por eso se distingue dentro del mundo científico entre la atención voluntaria y la atención involuntaria. La involuntaria es la que acabamos de mencionar, la voluntaria es la que nos interesa, aquella a la que yo puedo dirigir. ¿Y por qué realmente prestamos tan poca atención? ¿Cuántos alumnos se han plantado delante de su mesa, delante de su mesa y han estado media hora con el móvil en vez de estudiando? Pues todos lo hemos hecho. Y aquí es cuando Oliver Burkeman comienza, de una manera además meridianamente larga, a hablar sobre el impacto de las redes sociales. Y cómo pasamos a ser, hasta cierto punto, un producto de las redes sociales. No nosotros, pero sí nuestra atención. De todos es sabido, todos hemos oído hablar de los documentales de Netflix, HBO, demás plataformas, todos hemos visto o atendido a seminarios aquí en la universidad acerca de, los efectos secundarios de las redes sociales. Uno de ellos es que se trata de mantener nuestra atención, puesto que esto es lo que les genera dinero desde el punto de vista de la publicidad. Y por lo tanto uno se puede tirar horas y horas y horas mirando el Instagram. ¿Cuántos de aquí han mirado últimamente cuánto tiempo han pasado en Instagram a la semana? Porque es una verdadera prueba de fe. No muchos se atreven un domingo a decir, vamos a ver cuánto le he metido yo esta semana a Instagram. Pero realmente puede llegar a darnos una idea de por qué nos distraemos tanto. Para tratar esto, Mary Oliver tiene una cuestión o una teoría bastante curiosa y que luego trataremos, que es la del interruptor íntimo.
Es decir, a pesar de que nosotros queremos prestar atención a una serie de determinadas cuestiones que nos parecen más o menos importantes, estamos constantemente distrayéndonos con otras cosas mucho más ligeras y mucho más livianas, pero que al final nos permiten distraernos. Es decir, el ser humano promedio ahora, a día del siglo XXI, le gusta que le distraigan. Por lo tanto, y aparte de la consecuencia que habría que destacar, voy a pasarlo por la cuestión del tiempo, de la polarización de la sociedad dentro de las relaciones, dentro de las redes sociales, Burkeman ahí tiene una compleja teoría hasta cierto punto conspiranoica a este respecto y que habría que contrastar mucho, pero sí que es cierto que dice que las redes sociales polarizan bastante. Pasamos a hablar del tiempo. Claro, el tiempo que es aquello que nunca tenemos, pero que siempre queremos, ¿no? El tiempo, y vamos a decirlo así rápidamente, es inalcanzable, es inabarcable, es insostenible y es insoportable. Esas son las 4 consecuencias, o más bien las 4 conclusiones a las que he llegado después de esta segunda gran etapa. Vamos a ver. ¿Por qué es inalcanzable? Bueno, por una cuestión muy básica, y es que queremos controlar el tiempo. Todo esto que hemos tratado antes de la persona se puede concluir de una manera muy sencilla, y es el ser humano, entendiendo el tiempo como un recurso, trata de controlar ese mismo tiempo. Con una pequeña cuestión, y es que tú mismo no puedes hacerlo. Es decir, que a ti te pille un atasco a la mañana viniendo a la universidad, no está dentro de tus ideas. El hecho de que a ti te vengan a interrumpir un amigo con un problema o un compañero de trabajo con una determinada cuestión que acaba de surgir, tampoco está dentro de tus planes. Y a pesar de ello, constantemente tratas de controlarlo. Esto lo que genera al final es una preocupación con respecto al futuro, porque estás constantemente preocupándote de que el tiempo que vayas a emplear se aproveche de la manera más eficiente y productiva posible. Oliver Burkeman trata de romper absolutamente con esto. Y para ello plantea una cuestión muy curiosa, que es, si uno echa ahora la vista hacia atrás y mira desde dónde partió y mira hasta dónde está, dirá, no tengo ni idea de cómo he llegado aquí. Seamos estudiantes, seamos empleados. En realidad hay cierto descontrol. Es más, él que tuvo la oportunidad de trabajar en la Casa Blanca dice que realmente la cuestión política también funciona así. Uno ve grandes políticas públicas perfectamente ideadas y realmente han sido ideadas a toda prisa el día antes de la rueda de prensa. Parece que todo el mundo en realidad cuando lo analizas con profundidad funciona descontrolado. Pero eso es bueno, porque si hemos conseguido construir aquello que nos rodea ahora mediante el descontrol y el caos, debe ser que tan caótico no puede llegar a ser. Lo que Oliver concluye es que es importante tener planes. No se puede vivir en la improvisación absoluta, te puede servir para ciertos supuestos, pero no constantemente, no para construir una vida, no para construir mucho menos una sociedad. Pero hay que entender que el plan no significa que se vaya a cumplir. El plan no es una realidad, el plan es una idea. En la medida en que entendamos que efectivamente los planes que hacemos son ideas, que puede que se cumplan o puede que no, conseguiremos al menos resolver de manera pacífica el hecho de que nuestro tiempo no siempre lo empleamos como queremos. Esto nos lleva al siguiente punto. El tiempo es inabarcable. Esto ya lo comentaba Heidegger también, y lo comenta Nietzsche. Tratamos de huir hacia el futuro, parafraseando a Nietzsche, porque ninguno quiere verdaderamente darse cuenta de que vive en el presente y afrontar los problemas del presente. Oliver lo que propone aquí es que en realidad siempre miramos, o al menos la gran mayoría de nosotros, vivimos mirando hacia el futuro, hacia ese momento en que descansaré, hacia ese momento en que me dará tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Y eso, a pesar de que es muy bonito idílicamente, nunca se va a poder cumplir de una manera fáctica. De ahí la cuestión que digo, ¿no? Estás aquí. Lo que Heidegger dice, lo que la mayoría de filósofos en realidad dicen, es que nosotros exigimos que nuestro tiempo sea lo más productivo posible, que nadie se inmiscuya en nuestro tiempo, que no consigamos distraernos, que el tiempo sea productivo. Y en realidad no tenemos ningún tipo de derecho a exigir tiempo. Es decir, nosotros no somos propietarios de nuestro tiempo. Si seguimos a Heidegger, entonces somos tiempo. Sino que tampoco tenemos ninguna garantía de que esto vaya a seguir así. Puede que sean 4.000 semanas y ojalá lo sean para todos los aquí presentes, pero puede que tampoco no. Puede que algunos duren 95.000 semanas y otros puede que le queden unas pocas más. Por lo tanto, tratar de construir, sobre todo, tu felicidad o tu tranquilidad en base a una serie de planes y en base a un concepto del tiempo que puede que no se cumplan es absolutamente irreal. Eso es lo que Keynes llama el hombre intencional. Es decir, el hombre que pensando constantemente en el futuro, en lo que él tiene intención de hacer, en lo que él tiene intención de conseguir, se olvida por completo del presente. Un poco lo que le pasaba a Kafka y que comentábamos antes. Cuando uno trata de vivir constantemente pensando en ese futuro inalcanzable en el que por fin
conseguiré lo que deseo, por fin conseguiré que cuadre todo, por fin podré descansar, es cuando menos vive el presente. Y cuando uno se da cuenta que realmente ese fin es inalcanzable, es cuando entra entonces en el más absoluto caos y la más absoluta decadencia, ¿no? La cuestión entonces trata de vivir el momento. Vivir el momento es una frase que se ha dicho mucho y que se entiende poco. ¿Alguna vez alguien ha tenido muchas ganas de ver algo o de contemplar un paisaje o de contemplar un cuadro? Y cuando se planta delante del cuadro o del paisaje dice, pues no daba para tanto, pues no es tanto de sí. Pasa mucho en el Prado. Tú estás constantemente oyendo hablar de las meninas en el colegio y en el instituto y cuando finalmente te plantas delante de las meninas, 45 segundos, siguiente cuadro. Y ya está. ¿Por qué? Es más, puede que sea peor. Puede que verdaderamente tú te fuerces a contemplar ese cuadro. Estoy ya aquí, ¿cómo puede ser que solo le dedique menos de 1 minuto? Y aún así, conforme más intentes contemplarlo y más intentes sentir la experiencia, menos te va a llenar. Lo que propone Oliver a este respecto, en base a diversos filósofos, periodistas, Oliver emplea muchas fuentes, no voy a poder citarlas todas, lo que dice es, cuando tratas de vivir el momento es cuando menos lo vives. Antes hablábamos de la atención. La atención hasta cierto punto no se puede forzar. No puedes pretender alterar el presente hasta tal punto de tratar de sentir de manera plena y absoluta lo que te está pasando en ese momento. Realmente no puedes intentar vivir el presente porque siempre has vivido el presente, porque nunca has tenido otra opción. Cuando hablamos de esta especie de huida hacia adelante, hacia el futuro y hacia el concepto de lo que conseguiré en el futuro, no deja de ser una suerte de mentira, de utopía. En realidad, siempre has vivido el presente. Puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad. Y esto nos lleva a la tercera cuestión. Y es que, bueno, yo digo que es insostenible, y quizás es una palabra excesivamente fuerte, ¿no? Y es que cuando tratas de vivir esa serie de experiencias, te das cuenta de dos cosas. Uno, el mundo está lleno de muchas experiencias y nunca vas a poder cumplirlas todas. Todos queremos hacer un safari en el Serengeti, pero es muy probable que muchos de nosotros no acabemos haciendo un safari en el Serengeti, o viendo las auroras boreales, o yendo a la Antártica, o visitando Viena, o tomando un helado a la noche en Roma, como fuere. Simple y llanamente hay demasiadas experiencias, demasiados estímulos como para cumplirlos todos. Y es por ello que muchas veces, en ocasiones, tratamos incluso de justificar nuestro ocio. Los ejemplos que he puesto son bastante grandes, pero también lo pueden ser pequeños. Yo me tomo un domingo de descanso, pero ¿me tiro el domingo de descanso entero en la cama? ¿O ese domingo es el momento de salir con los amigos, leer, meditar, dar un paseo por el campo, hacer ejercicio, comenzar ese libro que he querido comenzar? Puede que en ocasiones, cuando tratamos de descansar, es decir, de olvidarnos de este trabajo, del trabajo que mantenemos constantemente, al final nuestro día de descanso nos acabe pareciendo un trabajo. ¿Cuántos se tiran una tarde entera, yo inclusive, sin hacer nada en el sofá y te sientes poco más que un despojo humano? Podría haber hecho tal, podría haber hecho cual, podría haber realizado estas 5.000 actividades distintas. Acabamos justificando el ocio, lo cual resulta cuanto menos curioso. Porque el ocio, como se venía entendiendo ya desde tiempos de romanos, es justamente eso, lo contrario al trabajo. De ahí luego, por otro lado, la palabra negocio, lo que no es ocio. Esto Séneca ya se lo criticaba en muchas ocasiones a los romanos cuando iniciaban carreras políticas porque sí. Porque si no, a este respecto, tendrían demasiado ocio. Claro, Séneca también lo que entendía por ocio era la contemplación y la sabiduría y la búsqueda de la misma. Pero bueno, cada uno tiene sus hobbies distintos. Y es por eso que a partir de ahí Oliver Burkeman trata una cuestión muy curiosa, que es la cuestión del sabbat. Cuando ni nosotros mismos somos capaces de disfrutar del ocio, porque nos estamos constantemente justificando este mismo ocio en una serie de actividades que en ocasiones incluso nos resultan tan pesadas como nuestro trabajo semanal, a veces es necesario obligarnos a nosotros mismos a descansar. Y hasta cierto punto Oliver dice que eso es el sabbat. La famosa ley mosaica que regula el sabbat, que establece todos los diversos tipos de actividades que no puedes realizar durante el sábado, lo toma en este caso Burkeman como ejemplo y dice, en realidad, más allá de cuestiones religiosas, es una gran idea, porque es un día en el que literalmente no puedes hacer nada. Puedes hacer cosas,
Pero no puedes hacer muchas de estas cosas que si no estarías haciendo constantemente y que hasta cierto punto te permiten descansar. Claro, el Sabbat está pensado como un momento de oración y de vuelta hacia Dios, pero Oliver en este caso lo extrapola y dice, bueno, se puede emplear también para el descanso. Y pone un ejemplo muy curioso, no sé a cuántos de aquí les suena Rod Stewart, bastante conocido en los Estados Unidos. Dice Oliver que se ganó mucho su aprecio cuando salió en una entrevista diciendo que su afición era montar maquetas ferroviarias. Claro, cuando ves un tío que se dedica a cantar rock y que normalmente va más vestido de cuero y de tachuelas, te resulta difícil verlo montar trenes. Pero lo cierto es que lo hacía. Y es por ello que retomamos la idea de que a Oliver le gusta dar paseos por el campo. ¿Por qué? Porque dar un paseo por el campo es un fin en sí mismo. Es decir, uno no busca mejorar cada día en dar un paseo en el campo. Uno no busca un fin específico dando un paseo en el campo. No te vas a convertir en el mejor del mundo dando paseos campestres. ¿Por qué lo haces? Porque te entretiene, porque te oxigenas, porque te tranquiliza, pero no hay ninguna meta al final. Y eso es lo que Oliver define como una afición. Y lo que dice es que es muy importante tener aficiones. Lo describe con dos características. Una afición es algo en lo que no mejoras. Rod Stewart dice, o él mismo reconocía, que era malísimo montando maquetas ferroviarias. Pero le gustaba. Se metía él solo y se olvidaba de sus cuestiones. Incluso llega a decir Oliver que realmente, y esta es la segunda característica, una afición tiene que ser un poco embarazosa. Tiene que ser algo que cuando tú lo comentas, dice, el resto de amigos con los que te dicen, qué raro este tío que le gusta esto. Pero eso es justo lo que le hace una afición, que no busco mejorar en ella, o no al menos de una manera activa. Hombre, todos buscamos ser mejores montando maquetas ferroviarias, pero puede que no lo consigas nunca, y no por ello vas a dejar de hacerlo. Dice Oliver que la afición sería algo así como, bueno, la finalización, o la solución más bien, a esta idea de justificarnos constantemente el ocio. Y llegamos a la última cuestión. En este caso, el tiempo es insoportable. Y es insoportable por una cuestión muy básica. ¿Cuántos aquí pitan cuando hay un atasco? Esto lo cuenta con mucha gracia, lo podríamos trasladar a la M30 de Madrid, ¿no? Tú puedes estar al final de una fila de 200 coches y da igual lo que pites, junto con los otros 99 coches que pitan. El atasco no se va a ir. ¿Por qué pitas? Por frustración, por rabia, por impaciencia. ¿Y por qué es por impaciencia? Bueno, porque te han despojado de ese control del tiempo que crees que tienes. Te han despojado de ese control del tiempo de llegar pronto al trabajo, o de llegar siquiera en la hora al trabajo. La impaciencia, tal como la define Burkeman a este respecto, es una de las principales enfermedades que tenemos en la actualidad. Tratamos de una manera tan absoluta de controlar el tiempo, de tenerlo a nuestro control, de poder ejercer con él lo que queramos, que cuando nos lo quitan, porque lamentablemente, como diría Aristóteles, somos un animal social, zoon politikon, cuando nos lo quita esa sociedad que nos rodea, nos impacientamos. En realidad somos una suerte de adictos a la velocidad. Y aquí es cuando Oliver incluso establece una serie de comparaciones entre los alcohólicos y la tendencia de los mismos y aquellos que él ahora denomina los adictos a la velocidad. Un alcohólico, para olvidar esta serie de problemas personales, familiares, económicos, los que tenga, comienza a beber. Luego comienza a darse cuenta de que efectivamente bebe demasiado. Trata de evitarlo y esto conlleva otra serie de problemas y al final acaba tan hundido en la miseria que toca fondo. Bien, lo mismo parece que le sucede a este ser occidental medio que llamamos el adicto a la velocidad. Uno sabe que está constantemente haciendo demasiadas cosas y que esto afecta a otras esferas de su vida. Uno sabe que trabaja demasiado y eso afecta a la familia y eso afecta al ejercicio que quiere hacer y eso afecta a su propia vida personal. Y al mismo tiempo, cuando se da cuenta de ello, entonces trata de ser más productivo. Y resulta una cosa curiosa, una paradoja. Cuanto más productivo eres y más cosas consigues hacer, más cosas se te acumulan. Nunca llega ese momento en el que terminas a las 5 de la tarde y dices, finiquitao, me voy, descanso, hago todas esas actividades. Siempre hay algo más. Siempre hay una última vuelta a un proyecto, siempre hay una última cuestión, siempre hay un último email. Dice Oliver que realmente para solventar el problema de las bandejas de emails hasta arriba, la solución es no responderlos, porque si respondes rápido a un email, a la gente le da la sensación de que eres rápido respondiendo emails y entonces te manda más. Y acabas en un bucle absoluto de conversaciones absolutamente innecesarias que si tardas 3 días en contestar.
porque principalmente los problemas menos importantes que a ti te mandan porque respondes rápido, te lo dejan de mandar. Y esto nos lleva a una última cuestión, y que además relaciona con la tercera cuestión que tendríamos que tratar, que es la de la vida. Y es, vale, tenemos una suerte de intento de controlar el tiempo. Eso nos afecta en nuestra vida diaria y en ocasiones nos agobia, mucho más de lo que le agobia a un campesino de Canterbury del siglo X después de Cristo. También es cierto que luego Oliver Burkeman, con cierta gracia, cita aquí un pasaje del Evangelio, ¿no? Cuando Jesucristo le dice a los pescadores galileos, bueno, a la gente reunida, los problemas, ¿no? Pues parafraseándole, los problemas del día y luego ya posteriormente veremos los del mañana. En este caso comentaba Oliver con cierta gracia que lo que viene a decirle es que a un pobre pescador galileo del siglo I después de Cristo, primero se centra en los de hoy, que ya tiene suficientes, y ya iremos a los de mañana. Bien, pues ¿cómo enfocar nuestra vida a raíz de todo esto que hemos aprendido? Pues con una terapia que a mí me gusta mucho, que es la de la insignificancia cósmica, y que parte de una frase, que por otro lado era la frase, bueno, es el título de un libro, que es que al universo le importas una mierda. Me van a perdonar la expresión, pero lo cierto es que te permite reflejar bastante bien, ¿no? 3 cuestiones a tratar. Lo primero, y en relación a la impaciencia que hablábamos, es justo lo contrario, la paciencia vital. Y aquí enganchamos de nuevo a nuestra queridísima señorita Roberts, profesora de Historia de la Universidad de Harvard. El primer ejercicio que manda a los alumnos es muy sencillo. Cojan ustedes una obra de arte del Museo de Harvard y estén 3 horas viéndola. No 3 horas tomando apuntes mientras la observan. No 3 horas dando vueltas a su alrededor. 3 horas sentados en una silla plegable viendo la obra. Recomiendo a cualquiera que quiera intentarlo ir al museo de la universidad y plantarse 3 horas en una obra. Los primeros 80 minutos, Oliver que hizo la experiencia, son horrendos. Comerciantes negociando con algodón. Si no me equivoco, se denominaba su cuadro. 3 comerciantes negociando con pacas de algodón. Los primeros 80 minutos, horrendos. Ya no sabía qué hacer, te acaban picando las manos. Te preguntas por qué empezaste siquiera a hacer este ejercicio si no estás matriculado en Harvard. Pero a partir del minuto 81 empiezas a ver cuestiones. Y te fijas que uno de los comerciantes resulta que tiene una serie de colores en la ropa mucho más oscuros que el resto, que en realidad son los únicos colores oscuros que hay en el cuadro. Y poco a poco dices, incluso te empiezas a meter dentro de él. Empiezas a sentir la opresión de esa pequeña habitación en la que están negociando, empiezas a sentir el polvo en suspensión y al final de esas 3 horas te vas con una enseñanza muy importante, más allá de las pinceladas del cuadro. Hay cosas que para disfrutarlas requieren de tiempo. ¿Cuántos aquí tienen Netflix? O HBO o cualquier otra plataforma? ¿O cuántos piden comida a domicilio? Al final son cuestiones que podrías solventar tú solo. Uno puede hacerse la comida en casa. Bueno, tienes Instagram repleto de vídeos fáciles de cocinar, recetas magníficamente sencillas y que quedan espectaculares. Pero aún así todos buscan la rapidez. Buscan quitarse problemas. Y ahí tenemos una pequeña cuestión y un gran problema, en realidad. Hay cosas que realmente vale la pena molestarse por hacerlas. ¿Qué es necesario molestarse? Buscar la vía rápida, buscar el atajo fácil, buscar lo que no cuesta, puede que en ocasiones resulte gratificante a corto plazo. Pero en determinadas actuaciones, determinadas actividades más bien, oye, pues cocinar para la familia un domingo, o pues, simple y llanamente acercarte al cine a ver una película, tienen mucho más impacto y los disfrutas mucho más que si vas por la vía rápida. Sin meterme mucho demasiado de los 3 principios de la paciencia, que sí que trata aquí Oliver, son principalmente 3. Lo primero es simple y llanamente disfrutar de los problemas que te surgen, como antes comentábamos. Vendría seguida de la segunda cuestión a este respecto, que es lo que él denomina el incrementalismo radical. Para explicarlo así rápidamente es, vete haciendo las cosas poco a poco. Quizás ese día, poniendo por ejemplo un ejemplo con el ejercicio, quizás ese día que tú estás acostumbrado a correr 40 minutos, pero te sientes con capacidad para correr 1 hora, quizá no es necesario. En realidad, dicho en plata, no te quemes. Disfruta de la experiencia. No busques, porque sabes que en algún momento dejarás de disfrutarla, exprimirla al máximo y sacarle todo el jugo de sí. Hay cosas que requieren tiempo, como comentábamos. Y nos llevaría al tercer elemento a destacar, perdón, y que al mismo tiempo es el quédate en el autobús, que es que la originalidad viene seguida de la falta de originalidad. La singularidad, e incluso si lo sacamos a la persona, la personalidad de cada sujeto, muchas veces se basa en las actuaciones que hacen otros.
Hay un fotógrafo muy conocido sueco, voy a intentar pronunciar el nombre, pero es algo así como Minkinen, más o menos nos enteramos todos, que explica a sus alumnos esto de la siguiente manera, que es, todos tenemos un autobús y hay una central de autobuses. De ella parten las diversas líneas. Un fotógrafo joven puede subirse al autobús y seguir una de las líneas. Es ahí cuando empieza a realizar fotografías, pues, por ejemplo, de escorzos humanos. Pam, 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 pam. Y llega un momento en que lo presenta al director de una galería y el director le dice que tiene tantos parecidos como otros 35 autores y que, por lo tanto, desechadas absolutamente. Y ahí el alumno se frustra y dice, pues cojo otra línea. Y así constantemente. Lo que dice Minkinen es, no. Quédate en el autobús. Las cosas importantes, la singularidad en tu modo de fotografiar, requieren de tiempo, requieren de perseverancia, requieren de que prosigas, aun cuando parezca que estás haciendo lo mismo que otros, hasta que finalmente consigas lo que es propio tuyo, lo que es exclusivamente tuyo. Hemos hablado mucho del yo. Y ahora toca hablar, con el concepto de nómada digital que ahora explicaremos, de que en cuestiones de tiempo no hay un yo, hay un nosotros. Invierte en Bitcoin, se me ha ocurrido poner el título así en la presentación, se basa en un sujeto, Salcedo, que lleva 20 años en un crucero. Es broker. 20 años él solo en un crucero viajando por el mundo. Y uno diría, absolutamente feliz, ¿no? Pues ninguno de los miembros de la tripulación del crucero en el que suele ir diría lo mismo. Nuestro tiempo lo disfrutamos en la medida en que lo sincronizamos con otros. En la URSS, aunque me estoy saltando la sincronía social, pero va en relación, en la URSS hubo un momento en el que, buscando la productividad, se dividió a la población en diversos colores, que tenían diversos turnos de trabajo. Pensaron que de esta manera aumentaría la productividad. No solo no aumentó, sino que disminuyó. Y el problema era muy sencillo. Si yo soy del color rojo, ¿de qué me sirve a mí el descanso si el resto de mis compañeros, o de mis amigos, o de mi familia está en otros colores distintos? Dicho de otra manera, ¿para qué me sirve a mí pasar tiempo libre si estoy solo? Eso es lo que Oliver denomina como la sincronía social. Es decir, el tiempo lo aprovechamos en la medida en que lo sincronizamos con otros. Por eso resulta curioso y paradójico que somos los primeros en quejarnos cuando alguien se inmiscuye en nuestro uso del tiempo, como comentábamos antes. Pero es que en realidad es necesario. Todos tratamos de ajustar nuestros horarios al de nuestros amigos, para salir a echar una caña el viernes, para una partida de mus el domingo. Todos en realidad disfrutamos del hecho de compartir tiempo con los demás. En realidad hay diversos estudios relativos a las marchas militares, curiosa cuestión, que lo que destacan es que cuando todos nos vemos imbuidos en un mismo acto social, se disfruta mucho más. Se pierde el yo en favor de una suerte de colectividad que te hace incluso, como dicen en ocasiones, salir de ti mismo. Por eso dicen que las marchas militares en realidad están pensadas para olvidarte del yo y pensar en el común, en la unidad, en el regimiento, en lo que fuere. Y esto nos lleva a una tercera cuestión. Parece que la sociedad nos exige mucho. Las películas americanas han hecho mucho daño en eso. Al universo le das igual. Y es algo que en realidad nos debería parecer bien. Es decir, probablemente todos los que estamos aquí en la sala pasemos sin pena ni gloria por este mundo. Y no pasa nada. Esa suerte de sesgo egocéntrico que tenemos de tratar de triunfar, de tratar de lograr lo máximo, de tratar de generar un cambio radical en el mundo, no solo no se va a cumplir, sino que ni siquiera es algo que pase de ser utópico. Lo importante de la vida, viene a decir Oliver, no es tanto el cumplir grandes logros, sino disfrutar de la misma. Y por eso cuando uno se da cuenta de que es insignificante, cósmicamente hablando, es cuando más tranquilo se debería sentir. Cuando uno se puede empezar a centrar en los pequeños actos que hace y en hacerlos bien. Hasta cierto punto esto es en gran medida lo que comparte también el pensamiento cristiano. En el yo, sirviendo en este caso a los demás en el cristianismo y en general dándote a los demás, aprovechando el tiempo que sincronizamos con los demás y sin tener que hacer grandes espectacularidades, es como uno termina aprovechando el tiempo. Antes, cuando estaba yo pensando sobre esta cuestión, decía, claro, hay una estadística que dice que realmente la historia, y en diversos grados, solo recuerda a 1 de cada 1000 de los nuestros. Hay otros 999 que no conoce nadie.
Nadie nos exige ser Alejandro Magno, nadie nos exige ser Einstein, nadie nos exige ser Miguel Ángel. Pero sí que te puedes exigir a ti mismo ser tú. Y dentro de lo imposible que es intentar hacer todo, lograr hacer la gran mayoría de cosas. Saber procrastinar. Y esto nos lleva a una última cuestión, que es el epílogo del libro. Es una frase muy curiosa después de todo esto lo que hemos estado hablando, pero realmente cuando la explicas tiene su sentido. La frase es la siguiente: abandona toda esperanza. Resulta paradójico cuando todos conocemos la famosa frase de que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, pues es que realmente lo primero que deberíamos perder es la esperanza. Probablemente no logremos grandes cambios sociales. Pensemos en la COVID, de la que habla Oliver. La pandemia del COVID tuvo muchísimas cosas malas, pero al mismo tiempo nos descubrió muchas cosas buenas que parecíamos haber olvidado. Todos incluso llegaron a poner hasta cierto punto algo de orden en sus vidas. Y luego se volvió a desaparecer. Y volvimos a estar metidos al mismo momento en el que nos encontrábamos antes de la pandemia. No es necesario lograr grandes cambios sociales. Es más, no deberías tener la esperanza de hacerlo. Existe la famosa frase de que una sociedad prospera cuando los jóvenes no, cuando los viejos plantan árboles que saben que a su sombra no se podrán sentar. Bueno, pues hasta cierto punto esto funciona igual. Haz las cosas no por la esperanza de cambiar, no por lograr grandes logros, dice Oliver. Haz las cosas porque quieres hacerlas. Porque te llenan, porque te distraen, porque son tu deber, si nos vamos a Kant. Haz las cosas y vive el presente haciéndolas. Haz las cosas y escoge bien y afronta el coste de oportunidad que tiene el escogerlas. En realidad es, haz las cosas y ahora sí que sí, vive con una intención, con una idea. Puede que se cumpla o puede que no, pero la habrás vivido. Y con eso, cumpliendo con lo establecido, finalizo la presentación. Muchas gracias. Y ahora, pues, preguntas varias con el señor Manchón. Aquel que las tenga y quiera preguntar o comentar cualquier cosa, pues, libre es de hacerlo. Cuando has hablado de las piedras y de cómo cada uno intentaba meterlas de alguna forma y que al final en la vida real faltan piedras en ese ejercicio y que hay más. Esa diferente forma de meter las piedras, porque en principio tú puedes procrastinar y puedes hacer lo que quieras y por tanto no hay una forma... Puedes meter la arena, lo primero, y no meter ninguna sola piedra. Ajá. Simplemente me ha recordado a... Igual que las empresas simplemente distribuyen sus recursos y cada una funciona de una forma, porque hay empresas que se dedican a cosas distintas, si es así con la vida, que tú puedes organizar, si es lo que querías decir, que organizas tu vida tú como quieres y que no te preocupes porque funciona. Viene a decir Oliver algo más o menos así. Es decir, que escoger vamos a tener que escoger es una realidad. Que no podemos llegar a hacer todo también es otra realidad. Y a partir de ahí tú escoges. Él, por ejemplo, pone el ejemplo de la... Joder, el ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia. Pero él pone como ejemplo la crianza de sus hijos. Y lo que dice es, claro, llegó un momento en que yo estaba tan sumido en mis publicaciones periodísticas que me di cuenta de que iba a desentenderme de la crianza de mis hijos, o que al menos iba a dejarla desplazada. Y en ese momento es cuando se vio obligado a escoger. Lo que dijo es, bueno, pues me lanzo a la crianza de mis hijos y disfruto de la misma y dejo apartado, al menos temporalmente, ese ritmo absoluto que llevaba él de publicaciones. Al final la respuesta es esa. Es decir, escoger vas a tener que escoger. Es por eso que él también hace mucho hincapié en decir, vamos a ver, uno no puede controlar su tiempo, pero eso no significa, de ahí el ejemplo de Kafka, que lo deje libre al libre albedrío y que pase lo que tenga que pasar, porque entonces ahí sí que pasa sin pena ni gloria. Pero sí que tienes que ser consciente de que a la hora de hacer elecciones, esas elecciones van a tener un coste de oportunidad, van a tener unas consecuencias y que tienes que apegarte a las mismas.
Entonces, más o menos va por ahí. Efectivamente es, elige las piedras que vas a meter porque todas no las puedes meter. ¿Cuestiones? Bueno, muchas gracias, Jorge. Una cuestión pequeñita que me he perdido un poco, Vale. que era lo del interruptor íntimo, si lo puedes volver a explicar. Ah, y luego cierto. otra más grande, que es, o sea, hay tantas cosas aquí y hay un cierto desafío a esa sociedad de la eficacia, de la prisa, del rendimiento, de la productividad y tal, que al final no me acaba de quedar clara. O sea, creo que hay varias intuiciones y varias sugerencias, pero no me acaba de quedar claro el mensaje central del libro. No sé si te atreverías a decir, mira, está diciendo disfruta del momento, o te está diciendo prioriza bien, o te está diciendo vive la vida. O sea, Sí. ¿cuál dirías tú que es esto, no? Vale, empezando con la pequeña, el interruptor íntimo que dice Mary Oliver, que sí que es cierto que lo he pasado de manera bastante rápida, es que lo que van a decir es todos nosotros en el interior tendríamos un interruptor íntimo. Cuando estamos realizando actividades que nos importan, si queremos decirlo así, que para nosotros son prioritarias, siempre tenemos una suerte de pepito grillo, de interruptor que accionamos constantemente para tratar de distraernos. Entonces, lo que él dice es, la distracción es algo que en realidad tenemos desde siempre. Es más, lo que dice Oliver es, ya los antiguos hablaban de la distracción. Ya se criticaba por parte de diversos filósofos, Séneca de nuevo, a las clases romanas, hablando de que se tostaban al sol. Entonces, en la medida en que siempre hemos tenido una distracción con respecto a las cosas grandes, lo que dice Mary Oliver es, esto es una suerte de interruptor íntimo, cada vez, íntimo porque es nuestro, cada vez que intentamos hacer algo importante vamos a tenerlo accionando constantemente, como el niño pequeño que se dedica a encender y apagar las luces, y por lo tanto hay que saber atender. Lo que viene a decir aquí realmente Oliver con el interruptor íntimo es que distracciones vamos a tener siempre. La cuestión es que estas no sean tantas que descontrolen el resto de actividades que hacemos. Y en cuanto a la segunda cuestión, que es bastante interesante, porque a mí tampoco me termina de quedar claro, y esa es quizá la gran crítica que le podría hacer a este libro, cuál es el mensaje. Como he dicho al principio, toca muchos puntos y toca muchos elementos y se va de cuestiones tan básicas del día a día como tratar de organizar tu semana a cuestiones basadas en la cosmovisión sobre tu vida y sobre cómo plantearla o sobre incluso cómo plantear la sociedad. Entonces, de todas formas, no creo que Oliver trate de darnos un único mensaje. Sí que creo que trata de ponernos en situación y sí que creo que dentro de ello pone mucho hincapié en que no tenemos un control absoluto del tiempo, porque lo repite a lo largo de todo el libro. Creo que realmente Oliver parte de la base de que como el tiempo es un recurso, como antes comentábamos, tratamos de controlarlo y ahí está el fallo. Pero luego muchas veces también hace mención a la sociedad y dice, vamos a ver, pero es que esto en una sociedad como tenemos en la actualidad, de economía de escala, de eficiencia, de productividad, de capitalismo, se hace, porque menciona varias veces la cuestión capitalista, se hace difícil de llevar el hecho de ahora desentendernos de todo y libre albedrío y tranquilidad absoluta. Creo que realmente el mensaje no es tanto un único eslogan, sino más bien el ponernos en contexto, en dar una suerte de visión general sobre cómo lo ve él y sobre todo quizás hacer un mayor hincapié en no te esfuerces, o más bien no te fuerces en controlar de manera absoluta tu tiempo, porque va a haber ocasiones en que te va a desbordar. Quizá el mensaje sería, el tiempo te va a desbordar y no hay nada malo en eso. Por eso digo que quizá tibio, si queremos decirlo así, no tibio, pero prudente a la hora de ser taxativo en cuanto a cuál es su mensaje. Entonces, no sé si te respondí más o menos, aquí. ¿Y nada? Eso es. Hay mucho tema. Por eso decía que es un poco difícil el llegar a seguir un hilo conductor y ha habido cosas que yo me he saltado y capítulos que he metido dentro de otros apartados porque resulta difícil decir, vale, este es el paso 1, paso 2, paso 3. Pues eso que tampoco yo lo cogí y dije, joder, a ver si va a ser esto un libro de autoayuda y a ver con qué me encuentro. Y no, realmente es muy prudente. Él te coloca las cosas delante y dice, mira, esto es lo que se ha dicho, esto es lo que pienso yo y tú decides. Te deja mucha libertad a ese respecto. ¿Qué pasa usted? Bueno, normalmente las preguntas son ¿qué has sacado tú del libro? Pero yo te voy a preguntar ¿qué añadirías tú al libro? ¡Uf! ¡Qué buena cuestión! Aparte de algo más sistemática, eso sin duda. ¿Qué le añadiría yo al libro?
Mira, creo que en ocasiones es demasiado agónico a la hora de hablar de la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Yo le añadiría un matiz a lo que dice, que realmente en ocasiones también lo comenta, que es, no somos hormigas trabajadoras. Bueno, algunos y en algunas semanas sí. Tú coméntale a un alumno en finales cómo es de las hormigas y te dirá trabajadora. Pero, bueno, no. Pero en principio, uno nunca está tan absolutamente desbordado de cosas, o al menos de una manera tan constante. Y eso sí que hay ocasiones en el libro que peca mucho de ello. Creo que habría que definir un poco más a dónde va, porque como decía, dentro de un capítulo, pasa de un párrafo hablando de cómo los gurús de la productividad tratan de organizarte la semana y los 7 días que tiene, a la siguiente, que es la visión cosmológica de la vida y el sentido vital y Schopenhauer y Heidegger, y dices, hombre, a ver, espérate, ¿estamos por un lado o estamos por el otro? Entonces, yo es eso lo que añadiría, algo más de orden y algo más de claridad. Hay muchas cuestiones que comparto. No sé, yo quizá metería una teoría propia que tengo, que es la teoría de la maceta, pero que él la viene a comentar. O sea, la teoría, bueno, ya que estoy aquí y tenemos tiempo, la teoría de la maceta parte de un supuesto muy concreto, que es que a mí mañana me cae una maceta y fin del capítulo, fin del libro. Ya. No podrás, bueno, yo no fumo, pero no podrás volver a fumar. Entonces, claro, de este supuesto muy concreto, que es que a mí mañana se me termina esto de la manera más absurda posible, porque no hay ni pena ni gloria, ¿no? Los planes y objetivos que tenía se han ido absolutamente, de la manera más tonta, que es que se me ha caído una maceta, podría partir una reflexión, que es, vale, si realmente lo que estamos diciendo es que no controlamos el tiempo y que no podemos cumplir con el futuro, entonces quizá lo importante es que todo lo que intentamos conseguir en el futuro lo traigamos nosotros desde el presente. Es decir, que en el momento en que te caiga la maceta, tú puedas mirar para atrás y decir más bien, mira, no terminó como quería que terminase, pero dentro de los días que me han dado, dentro de los días de los que he dispuesto, he cumplido con lo que quería hacer. Puede que no lo haya logrado todo, pero he cumplido con lo que pretendía hacer. Entonces, quizá eso sería un epílogo un poquito más esperanzador que el de abandona toda esperanza, que en sí también es bastante esperanzador cuando lo entiendes. Pero eso lo añadiría principalmente, vamos. Y si no hay cuestión ninguna más... ¿Alguna pregunta más? Al final has visto, ¿eh? Si no, bueno, pues se ve que Jorge se ha pasado organizándose la sesión y que ha sido demasiado bueno, o sea que el libro le ha servido para algo. Así que, bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a Jorge por la presentación y nos vemos el mes que viene en el próximo seminario de lecturas. Muchas gracias.